Bienvenidos. En el marco del 15 Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2021, damos el inicio a este panel que se titula Riesgo, Cumplimiento y Contabilidad, la nueva normalidad de las organizaciones sustentables. Nos van a acompañar en el mismo la doctora Luisa Fronti de García, que es profesora emérita, directora de la sección de investigaciones contables, y también nos va a acompañar la doctora Graciela Scavone, asesora académica de la sección de investigaciones contables y subdirectora de la maestría en contabilidad internacional. Le vamos a dar el pie a la doctora Luisa Fronti para que pueda comenzar su exposición. El nombre de la misma es Marco Conceptual de la Contabilidad Social y Ambiental. Bienvenida, Luisa, la dejo charlar tranquila. Muchas gracias. Marco conceptual de la contabilidad social y ambiental es la exposición que a mí me corresponde. Ya a mediados del siglo XX, una corriente de pensamiento social y económico puntualiza los efectos no deseados de una explotación de las riquezas del planeta sin discriminar. En los países del norte de Europa, en Francia, en Estados Unidos y en Canadá, como así también en los otros países europeos, estas corrientes de opinión se transforman ya en la década del 80 en un movimiento que influye en gobiernos, universidades, intelectuales y la población en general. Sigamos con el tema. En lo que respecta a Argentina, podemos decir que a fines de los 80, pero principalmente en la última década del siglo pasado, se produce una eclosión del tema tanto a nivel provincial como nacional. Desde 1994 a 2000, el avance en el tema en Argentina es muy importante. Sobre una muestra de empresas que cotizan en el mercado de valores y publican sus balances en el boletín semanal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 29 empresas señalan el problema ambiental en su memoria, notas a los estados contables, además cuentas en el activo, pasivo, costos, gastos, etcétera, muestran la incidencia económica y financiera de los llamados costos ambientales. Y yo les agrego que ya algunos planes de investigación de nuestro Instituto de Investigaciones Contables, que en aquel momento era el Instituto de Investigaciones Contables, le dieron participación a este tema. Continuamos, pero ya nos vamos al marco conceptual de la información ambiental. Si consideramos que el objetivo de todo sistema de información es transformar datos en información útil para la toma de decisiones de cualquier naturaleza, definimos un sistema de información ambiental como un sistema que tiene por objeto generar informes útiles para la toma de decisiones referidas a la problemática ambiental. Es decir, vamos a tener que comentar si hay daños al medio ambiente y cuáles son sus posibilidades de solución. La problemática ambiental va a influir en todos los segmentos contables, que ya vamos a ver más adelante. La elaboración de indicadores de gestión ambiental para transformar en información útil la cantidad exhaustiva de datos que pueden ser obtenidos del sistema contable se constituye en una herramienta indispensable para el seguimiento y control de estrategias adoptadas. Vamos a tener en cuenta mucho los indicadores que nos van a dar una idea concreta del problema que tiene la empresa y de los avances y retrocesos, muy importante. Probablemente si utilizamos el GRI, que es una de las normas más utilizadas en este momento y aún utilizado en el marco conceptual de general. Resulta posible una aproximación al valor razonable de una empresa considerando la información provista por los estados financieros. Esto es importantísimo. Las consideraciones sobre aspectos innovadores de medición relacionados con activos autogenerados. Los indicadores sobre el desempeño social, ambiental y de gobernanza, plasmados en las memorias de sustentabilidad o balances sociales. La información sobre el grado de cumplimiento de ciertos principios fundamentales en cuanto a buenas prácticas de gobierno corporativo. Ahora, para García Casella, Elementos para una teoría general de la contabilidad 1992,
La contabilidad tiene una parte general y luego segmentos diversos. Los segmentos diversos serían patrimonial o financiera, gerencial, gubernamental, macroeconómico, social, ya sea macro o micro. Y yo diría que últimamente hemos agregado ya como algo especial la contabilidad ambiental. Pero en este momento García Casella consideraba todo esto, que había sido un adelanto muy grande, estos segmentos, y digamos se basaba en parte en lo que ya Chapman había trabajado en áreas, pero aquí era mucho más específico. Todos los segmentos contables se referencian a una definición de contabilidad enmarcada en algunos supuestos generales. La materia contable se inscribe en el marco de la realidad socioeconómica desde el punto de vista de su dominio. La contabilidad es una ciencia, en esto hacía énfasis el doctor García Casella, que procura información útil para la toma de decisiones correctas. La contabilidad posee una metodología que se aplica al conocimiento y predicción de los fenómenos que estudia. Esta metodología es específica y posee sus propios supuestos y reglas de funcionamiento que son independientes de otras disciplinas. Para Scavone 2012, página 3, los balances sociales se definen como, esto un poco lo he puesto porque está Scavone, esto ya estaba puesto. Está muy bien. Es una expresión integradora del valor económico, social, ambiental y de gobernabilidad de una organización. Sugieren un movimiento hacia un umbral, una masa crítica que irá gradualmente moviendo la responsabilidad social dentro de la corriente principal del ámbito financiero. Importantísimo. Sigamos con marco conceptual de la información medioambiental. Acá tenemos nosotros 4 definiciones, pero relacionadas primero con las definiciones patrimoniales, en la segunda columna, la tercera columna con las definiciones ambientales. Vamos a tratar de ser rápidos con esto, que realmente es muy importante. En el tema de costo, referido al consumo de un activo, es decir, al costo de venta de mercadería vendida, de productos elaborados, vendidos o de servicios prestados. Recuerda que nosotros siempre hacíamos ventas menos costo de venta. Ahí el costo de venta va a ser de servicios o ventas de productos. Con respecto al tema ambiental, la definición nos va a decir consumo de factores de producción relacionados con los recursos ambientales, la asimilación por el entorno natural de desechos de las actividades de producción y de consumo. Es decir, que también, y esto es muy importante, porque durante muchos años las empresas este costo se lo pasaban a la comunidad. En los últimos tiempos hay reglamentaciones, y además muchas empresas han tomado la decisión de ser empresas realmente que están cumpliendo con el medio ambiente y están tomando a su cargo los costos ambientales. Muy importante. ¿Qué son los gastos? Representan, desde el punto de vista patrimonial, resultados negativos y se incurre en ellos para lograr ingresos futuros. Ahora, en la parte ambiental, son ocasionados por las medidas ambientales adoptadas para la gestión responsable ante posibles impactos ambientales. Es decir, vamos a hacer quizás realmente medidas, vamos a tomar medidas ambientales para tener sistema electrónico quizás renovable, pero quizás todavía esto no nos produzca, sino más adelante va a producir bienestar. Depende del país y depende de la situación en que se encuentre el país. Pérdidas. Gastos que no generarán ingresos futuros. Se originan, en el caso de los ambientales, se origina por la puesta en práctica o la falta de implementación de medidas medioambientales que no genere o no pueda preverse razonablemente que genere beneficios económicos. Y con respecto a la inversión, es un activo poseído por la empresa con la finalidad de incrementar su riqueza por medio de los réditos producidos. Y con respecto a la parte ambiental, comprenden el conjunto de recursos ambientales que posee la empresa y que utiliza en su actividad económica a fin de obtener un beneficio. Es decir, comprende conjunto de recursos ambientales que la empresa puede realmente lograr, y recordemos un poco el protocolo de Kioto, cómo las empresas procuraban
a trabajar bien para poder vender después en la bolsa realmente aquellos que les sobraba con respecto a lo que habían hecho en la parte ambiental. Pero en este momento estamos con otras normas, pero en cualquier momento podemos volver nuevamente a tener bonos verdes que se puedan vender sin problema en las bolsas de comercio. Vemos ahora el activo ambiental. Definición general: todo bien que se incorpore al activo proveniente de la implementación de una estrategia ambiental. Y como ejemplo, muy bien, tenemos catalizadores, cosechadoras en verde, plantas de tratamiento, entre otros. Esto realmente va a hacer que ese activo ambiental produzca realmente beneficios. Los consumidores van a empezar a darle importancia a las empresas que cuidan el medio ambiente. Va a haber etiquetas verdes que realmente nos dicen que el producto está elaborado sin castigar al medio ambiente. Vamos al pasivo ambiental. Existe una obligación actual que es altamente probable, que exige una salida de recursos y es posible cuantificarlos. ¿Es posible cuantificarlos? Se procede a reconocer la previsión, se exige información complementaria sobre la previsión. Las dos cosas. Es decir, lo registramos y lo ponemos en la parte complementaria. Existe una obligación posible que puede o no exigir una salida de recursos. No se reconoce previsión, pero sí se va a exigir información complementaria. Y en tercer lugar, existe una obligación posible en la que se considera remota, esto le gustaba a los alumnos, la posibilidad de salida de recursos. No se reconoce previsión, no se exige información complementaria. Gestión ambiental de las organizaciones. Costo, sacrificio de recursos que es necesario realizar para la obtención de un producto o servicio con el objeto de obtener ingresos en el futuro. Cuando hablamos de los sacrificios que se realizan afectando a los recursos naturales y a la calidad de vida, se está haciendo referencia a los costos medioambientales. Costo medioambiental, la medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o previsto por la aplicación racional de los factores medioambientales productivos con vistas a la obtención de un producto, trabajo o servicio para generar ingresos futuros. En esto ya algo lo dijimos, compra de equipos que no dañan al medio ambiente. Estamos ya cercanos al final y tendríamos que ver la gestión ambiental de las organizaciones con los costos recurrentes. Vamos a mencionar algunos, dado que realmente el tiempo es escaso. Costos derivados de la obtención de información medioambiental. Costos generales de la obtención de información, ayuda a organizaciones no gubernamentales, cuotas de inscripción en asociaciones medioambientales, costos de participación en instituciones medioambientales, ecoauditoría, ecogestión, ecoetiqueta, importantísimo. Todo esto son gastos que vamos a efectuar y son costos recurrentes en la empresa para tener una gestión ambiental de la misma. Costos derivados de un plan de gestión medioambiental. Diagnósticos y estudios de impacto ambiental, análisis de riesgos, costos internos de información medioambiental, costos de análisis de laboratorios, ensayos ecológicos, pérdidas incurridas en investigaciones y desarrollo medioambiental, estudio de los planes de emergencia internos y externos, primas de seguros. Todo esto realmente son costos recurrentes. Costos derivados de la adecuación tecnológica medioambiental, regalías o cánones por el uso de tecnología medioambiental y otros más. Costos derivados de la gestión de residuos, emisiones y efluentes. Muy importante el tema. Podemos haber hecho tratamiento previo. Esto es fundamental. Es decir, prever que no tengamos residuos ni emisiones y efluentes. Pero si los tenemos, tendremos que gastar en transporte y almacenamiento, manipulación de sustancias contaminantes, contenedores, envases y embalajes retornables. Costos derivados de la gestión del producto, publicidad ecológica y marketing medioambiental, análisis del ciclo de vida del producto, costos derivados de las exigencias administrativas, permisos y licencias, informes periódicos remitidos a la administración,
canon del vertido de aguas, cuotas de vertederos, recolección de residuos, tributos e impuestos ecológicos, y también costos derivados de la auditoría medioambiental. Bueno, llegamos nosotros a las reflexiones finales con respecto al tema. Hay mucho más para decir, pero en este tiempo hemos tratado de seleccionar aquello que realmente más impacte para que realmente las empresas tengan en cuenta todos los problemas ambientales y también los consumidores tengamos en cuenta el problema ambiental y compremos a las empresas que realmente están trabajando con este tema. Con esta reflexión final vamos a decir que el marco conceptual de la información social y ambiental ha sido la base para el desarrollo de la medición y revelación de las actividades de las organizaciones que hoy detentan estrategias de sustentabilidad. Se ha recorrido un largo camino. Hoy muchas organizaciones públicas y privadas toman decisiones considerando esta información. Y yo agregaría a esto que también, digamos, debemos nosotros, y hay países donde ya se colocan etiquetas donde se señala que la empresa está cumpliendo con el medio ambiente. En Argentina está en camino a ello. En el futuro próximo de la regulación, marcará un nuevo escenario para seguir avanzando hacia una información cada vez más integral. Muchas gracias por haberme permitido decir todos estos temas. Son ya casi 30 años que yo vengo trabajando con todo el tema social y ambiental, principalmente los últimos 20 años más con el tema ambiental. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Oh, por favor, muchas gracias a usted, Luisa. Aparte, un tema muy importante y que hay que tenerlo en cuenta porque afecta no solamente a la parte ambiental, sino también a la financiera de las empresas. Exactamente. Muchas gracias por todo. Bueno, y ahora va a comenzar Graciela con su exposición, denominada Medición y Revelación del Desempeño Sustentable de las Organizaciones Post-Pandemia. Graciela, todo tuyo. Gracias, Verónica. Bueno, lo que Luisa presentó es el marco de toda la información. Ahora, sobre esa base, vamos a ver la nueva revelación de las empresas, porque en el tema pospandemia se han acelerado los procesos y ya estamos en una sociedad más digital, queremos creer más responsable e interactiva. Entonces, ¿qué principios siguen vigentes? La rendición de cuentas, la credibilidad en la información que se presenta, la transparencia. Importantísimo la consulta a las partes interesadas. Hoy las organizaciones no revelan solo lo que se les ocurre, sino que deben dar respuesta a las demandas de estos interesados. Y la información tiene que ser de calidad y tiene que brindarse en forma oportuna para la toma de decisiones. Ahora, después de la pandemia, hemos tenido diversos efectos. Por ejemplo, el efecto en la situación financiera de las organizaciones se ha producido como un cambio cultural, ¿no? Hay una actitud en las empresas hacia el cambio, porque no ha habido más remedio. Y esto ha dado un cambio de imagen institucional para obtener beneficios y tener un mejor perfil financiero y dar información fiable para los inversores. Las empresas se dan cuenta que tienen que tener un mayor compromiso con los usuarios, con estos que solemos llamar stakeholders, ¿no? Basado en una información transparente. Cuando decimos transparente es mostrar lo bueno y lo no tan bueno, y mostrar esa confianza, o sea, que esa información sea fiable. Pero también nos encontramos con mercados volátiles, con fluctuaciones, con activos que tienen valores fluctuantes, con desvalorización de moneda, con liquidaciones de activos y pasivos sobre temas que tienen aspectos de recuperación, pero todavía hay mucha incertidumbre.
variables y restricciones relacionadas con los ingresos procedentes de contratos de clientes. O sea, estamos realmente en una verdadera situación de incertidumbre. Y acá estamos con las mediciones contables y la revelación de estos eventos inciertos, ¿no? ¿Cómo hacemos una evaluación del deterioro que se ha producido en distintos contextos? Estamos presentes ante modificaciones de contratos, ante la medición de activos a valores razonables, ante la evaluación de la pérdida crediticia, ante el valor neto realizable de los activos. En esta situación también tenemos intervención del Estado, ¿no? Otorgamiento de subsidios, intervención en condiciones laborales, políticas de créditos blandos, políticas de desarrollo diferenciado para las industrias más afectadas, políticas alineadas con acuerdos previos, por ejemplo, con el Acuerdo de París. Entonces, entendemos que esta es una muy buena oportunidad para ir por un atajo y realmente otorgar principal y prioritariamente subsidios a aquellas empresas que se sumen a una estrategia de sustentabilidad, a unas empresas que se sumen a la medición de la contabilidad ambiental, como bien lo expuso Luisa en su presentación. Entonces, este es un momento particular, es un momento como que estamos reboteando, reiniciando. Entonces quizás sea el mejor momento para ir por un atajo hacia esa sustentabilidad. ¿Y qué desafíos tenemos los contadores? La verdad que varios, ¿no? Porque tenemos un entorno digital en rápida evolución, dirigido al cambio tecnológico que está en todos lados, la velocidad y el alcance de la digitalización tiene realmente un impacto, es impacto de las nuevas tecnologías. Hay que dar respuesta a los grupos de interés en tiempo real para la toma de decisiones, como ya señalamos. Hay una cantidad de datos sobre el desempeño integral y desempeño futuro que están relacionados con la información financiera, social, ambiental, de gobernabilidad. Hay una creciente importancia de los activos intangibles en la conformación del valor de las organizaciones. Hay una necesidad de ética y transparencia en la nueva era de la información, para que esta información sea confiable, para asegurar a los usuarios que le estamos brindando información de calidad. O sea, los desafíos que debemos enfrentar son varios, pero son indispensables. O sea, que acá necesitamos una formación continua para poder dar respuesta a las nuevas tecnologías, a la innovación, a la transparencia, a la sustentabilidad en definitiva. Entonces, hay 5 factores por lo menos que evidencian el interés de un inversor preocupado por el ambiente. Los impactos financieros y riesgos. El inversor quiere tener información confiable sobre los riesgos que puede tener la empresa, los riesgos que puede tener referidos, por ejemplo, a la contaminación de un sitio. ¿Qué regulaciones, leyes y políticas hay al respecto que pueden quebrar, por ejemplo, una empresa en marcha? Las normas de la industria y los factores de competencia, las tendencias sociales, que son preocupaciones de las partes interesadas, y las oportunidades de innovación. Entonces, ante eso nos debemos preguntar, ¿las organizaciones están revelando suficiente información para dar respuesta, por lo menos, a estas 5 cuestiones que interesan no solo a los inversores, en realidad a todos los grupos de interés? Bueno, en realidad tendríamos que trabajar con un enfoque prospectivo, ¿no? Las revelaciones de las organizaciones
tienen que estar sujetas a las inquietudes de los grupos de interés. Y ahí nos debiéramos preguntar, ¿cuáles son las inquietudes que de ahora en más se presentan para estas organizaciones? ¿Qué es lo importante revelar? ¿Qué es lo importante incorporar en esa información en las cuales nosotros contribuimos a que se brinde con calidad, con responsabilidad, incluso contribuimos a asegurarnos de que esa información responda realmente a las actividades y al desempeño de la empresa? Bueno, los interrogativos son muchos, el tiempo es poco, así que vamos a ir cerrando la presentación. Bueno, con estos interrogantes, ¿no? Yo creo que en el mundo actual tenemos la certeza de que todo va a seguir cambiando. O sea que tenemos que seguir interrogándonos y tratando de dar respuesta de la mejor forma posible. Bueno, muchas gracias. Oh, por favor, muchas gracias a vos, Graciela. Y sí, todo un tema a tener en cuenta cómo vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Porque las nuevas tecnologías vienen para instalarse definitivamente. Muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado de hacer esta presentación. Bueno. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, luego de las exposiciones de la doctora Luisa Fronti y de la doctora Graciela Scavone, continuamos con nuestro panel de riesgo, cumplimiento, contabilidad, la nueva normalidad de las organizaciones sustentables, y vamos a presentar en este caso a la doctora Paula Donofrio. Paula es, además de doctora de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en contabilidad, es contadora pública, profesora asociada e interina y adjunta regular de asignaturas. Aspectos de riesgo y de cumplimiento. Y bueno, Paula, todo tuyo. Te dejamos acá. Muchas gracias, Verónica. Bueno, lo que vamos a mostrar aquí es que los grupos de interés están haciendo bastante presión en las organizaciones para tener una visión más amplia de la que reportan los estados contables. Acá tenemos una noticia de la empresa ExxonMobil a nivel general, a nivel global, donde la reunión de accionistas de este año, el 2021, reemplazaron a algunos directores. En realidad un grupo minoritario tenía la propuesta de reemplazar a 4 de los directores, lo cual logró en un 50%, porque consideraban que los mismos no habían considerado los riesgos sobre cambio climático y otros tipos de riesgos medioambientales que podían impactar contra el plan de negocios de la compañía. Esto es una prueba de que, como decimos, los grupos de interés, y en este caso los mismos accionistas, aún minoritarios, consiguiendo el apoyo de otro grupo de accionistas, tienen intereses que van más allá de la información financiera y que en realidad no son intereses altruistas por el medio ambiente, sino que no evaluar los riesgos transversales de las organizaciones pueden estar dejando de lado algunos otros aspectos que por supuesto van a afectar patrimonialmente a la organización. En un orden tal vez distinto tenemos este anuncio, este aviso periodístico, donde un grupo acciona contra un importante empresario local por un tema de compliance. En realidad, si analizamos la noticia, la denuncia no es específicamente por la reputación de la empresa o por el supuesto acto que hubiera cometido, que de hecho esto sucede cuando aparece en Argentina una noticia periodística, es decir, no había ni siquiera una causa judicial en proceso y mucho menos una sentencia. Sin embargo, este grupo de inversores denuncia a la firma y a el líder de la misma porque
la información financiera no había dado muestras suficientes para que ellos no invirtieran y no se vieran afectados cuando un evento que dañó la reputación de la empresa en ese momento hizo que bajaran las acciones. Fíjense que, como hacía referencia recién, no es que estamos hablando acá, antes teníamos la idea de que el inversor responsable era un inversor que, además de, por supuesto, querer ganar dinero, porque estamos en un mercado de capitales, un mercado absolutamente financiero, tenía otros intereses como el cuidado del medio ambiente, la protección de los derechos sociales. En realidad, lo que estamos viendo ahora es como una visión un poco más pragmática, en donde las empresas están recibiendo presiones de los distintos grupos para que muestren información amplia a fin de transparentar todos sus eventos. Y que en realidad no considerar, por ejemplo, como en este caso, una situación que podría dañar la reputación, impacta también en aspectos financieros. A raíz de todo esto aparece como decíamos, que la necesidad de informar aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y sobre todo, más que informar, que la empresa efectivamente mida los riesgos que podrían producirse por el incumplimiento de algunos de estos aspectos, es algo que nos marca una nueva línea en los reportings. También en esto muchas iniciativas de tipo voluntario han incorporado a través de indicadores estos aspectos a la hora de la información hacia terceros. La inversión socialmente responsable, los principios de inversión socialmente responsables que han sido generados por un grupo de inversores y avalados por Naciones Unidas, se ve reflejado también en nuestro mercado de capitales a través de la Comisión Nacional de Valores, que ha generado una guía para los inversores responsables. Y específicamente esa guía habla de medir de manera transversal todos los riesgos de la compañía. Antes se consideraba que cuando se hablaba de riesgos, y nosotros estamos dentro de la Facultad de Económicas, medíamos generalmente lo que tenía que, los riesgos financieros, los impactos patrimoniales en la organización. Pero evidentemente los aspectos ambientales, sociales y también aquellos que tienen que ver con situaciones de buenas prácticas en la administración de los negocios, van a incluir también en esos riesgos y deben ser considerados de manera, como decía antes, de manera transversal y global. Esto es un enfoque que, si bien ya se venía trabajando desde hace muchos años en la Comisión Nacional de Valores, cuando dentro de los prospectos para estar en nuestro mercado de capitales se pedía la evaluación de los aspectos ambientales, a través de esta guía queda en claro cuál es la nueva posición de los mercados, tanto locales que por supuesto vienen acompañando lo que son los mercados internacionales. A raíz de esta situación surge un documento de la Red de Pacto Global y otras organizaciones, como por ejemplo la Cámara Argentino-Alemana, para hacer una guía donde pueda mostrarse el concepto de integridad sostenible. Integridad sostenible es una visión absolutamente global de la empresa que pretende ayudar a las organizaciones a establecer qué tan cerca están de cumplir con esta nueva imagen corporativa que incluye evaluar los aspectos ambientales, los aspectos sociales y aquellos también que tienen que ver con la gobernanza, entendiendo como gobernanza la administración de las organizaciones, ¿sí? Desde el desarrollo económico, el desarrollo financiero, por supuesto, y también lo que tiene que ver con transparencia, cumplimiento y cumplimiento legal y también cumplimiento ético, ¿sí? No hay solamente que enfocarse en lo que es cumplimiento legal, sino que además las organizaciones presentan misión, visión, tienen valores propios y cuando se habla de integridad sostenible,
se está hablando de los aspectos legales, pero se está hablando también de los componentes éticos. Una empresa que se dice social y ambientalmente responsable debe evaluar todos estos aspectos dentro de los riesgos organizacionales y, por supuesto, tratar de mitigarlos y evitar esos riesgos y efectuar una información adecuada hacia terceros. Esta iniciativa, que ya estaba contemplada parcialmente en los programas de sostenibilidad, porque muchas de estas organizaciones presentaban las memorias de sostenibilidad, los balances sociales, que presentaban aspectos económicos, sociales y ambientales como una posición de equilibrio frente a los grupos de interés, aparece ahora también la necesidad de presentar programas de integridad, que a nivel global ya hace varios años que se vienen desarrollando, y en nuestro país, a raíz de la ley 27.401 de fines del 2017, empezaron también a implementarse los programas de integridad que tienen que ver con evitar justamente situaciones de corrupción público-privada dentro de las organizaciones. Esta conjunción lo que pretende es que dichos programas, tanto los de sostenibilidad como los de integridad, estén entrelazados entre sí. Normalmente estos eran llevados adelante por departamentos independientes dentro de las organizaciones. Hoy lo que pretende esta guía es que cuando se evalúa los distintos aspectos de los programas de sostenibilidad, dentro del mismo grupo se trabaje también a través de el cumplimiento, como decía, legal y el cumplimiento ético. Dentro de las iniciativas de reportes de sostenibilidad, nosotros vemos que existen preguntas tales como sanciones, incumplimientos en materia legal, en materia ambiental, en materia social. Bueno, ahora lo que se pide es una información más transversal, que dentro de la misma matriz de riesgos se evalúen todos estos aspectos en conjunto. ¿Por qué? Porque un evento que puede en principio parecer un evento social, puede ser un acto efectivamente que vaya contra el cumplimiento de las organizaciones, puede ser un acto que vaya contra la reputación de la organización y eso tenga también aspectos financieros ligados, lo mismo que cualquier situación ambiental. Un hecho, un accidente ambiental dentro de la organización, por supuesto que va a tener impacto ambiental, pero va a tener también impacto financiero y probablemente pueda tener también riesgos que no se evaluaron correctamente desde el punto de vista legal o bien desde el punto de vista del clima ético de la organización. La idea entonces es medir todos estos eventos en una misma matriz de cumplimiento. Esa matriz de riesgo, como decíamos, va a incorporar factores ambientales, factores sociales y de gobierno corporativo. Buenas prácticas de gobierno corporativo desde elección de los directores, cómo se fijan las remuneraciones, hasta iniciativas de transparencia y medidas y políticas anticorrupción dentro de la organización. ¿Por qué es necesario establecer un mapa de riesgos y de sostenibilidad dentro de las organizaciones? Porque los riesgos son propios de la actividad. Pensar que no existe el riesgo es no conocer una organización. Cualquier empresa está sujeta a riesgos. Y en este caso quiero aclarar que cuando estoy hablando de riesgos en este sentido, lo estoy haciendo en relación a los impactos negativos de esos riesgos, porque también podríamos considerar el riesgo como un evento positivo. Pero por supuesto, estamos acá trabajando sobre qué aspectos son necesarios prevenir, ¿sí? Y qué posición debe cumplir la empresa para evitar situaciones que generen impactos negativos dentro de la organización. Hoy por hoy, un mapa integral de riesgos es algo absolutamente necesario en las organizaciones, si queremos tener realmente un enfoque preventivo. Para riesgo, lo que tenemos que considerar
es, en principio, por supuesto, el apoyo de la alta dirección. Sin el compromiso y el apoyo de la alta dirección, esto no es posible. Y luego tiene que derramar en todas las gerencias que tienen que trabajar de manera integrada. No solamente a través de un oficial de cumplimiento, sino todas las gerencias, porque cada una tiene que evaluar sus propios eventos y todo el personal debe estar involucrado a la hora de medir los riesgos. Es fundamental, por ejemplo, que se trabaje con la parte operativa, que en realidad son los dueños del riesgo, son los dueños de los procedimientos. En esta misma línea también están apareciendo, en algunos casos ya existen hace años y en otros están apareciendo actualmente, muchas normas de estandarización y de certificación que nos ayuden a evaluar estos impactos, tanto a nivel de riesgo, como a nivel de sobornos o como a nivel de cumplimiento y a nivel medioambiental que hace rato conocemos. También hay algunas características que tienen que ver con otros tipos de certificaciones que evalúan aspectos de desarrollo laboral y buenas prácticas dentro de la organización. El objetivo entonces es identificar los riesgos propios de la organización, tratar de evitar esos riesgos y si los mismos no fuera posible evitarlos, es tratar de generar planes de contingencias para actuar ante las respuestas. Acá la forma más simple de proponer esa evaluación de riesgo está combinada por la probabilidad de que esos eventos ocurran, alta, media o baja, o se puede utilizar distintas escalas, y el impacto que tengan. Cualquier evento que tenga tal vez una baja probabilidad, pero que tenga un altísimo impacto, debe ser considerado como un riesgo. Algunos llaman a esto riesgo de cola, pero son todos eventos que deben ser medidos. Por supuesto que aquellos que tienen una probabilidad alta de ocurrencia también deben ser evaluados y tal vez en ese caso puedan establecerse medidas preventivas para que esa probabilidad baje. Habrá que evaluar cuál es la consecuencia, cuál es el impacto que producen. Todo lo que produzca impacto significativo, no importa la probabilidad asociada, debe ser evaluado. Tenemos acá una especie de mapa, un ciclo continuo que aparece en algunas certificaciones, pero cuáles serían las etapas, el proceso para la gestión de los riesgos. El primer evento que debemos tomar en consideración es justamente identificar claramente cuáles son los riesgos a los cuales se somete la organización, y en esto, como decimos, la idea tiene que ser transversal, un mismo evento debe ser medido en los distintos aspectos sociales, ambientales, económicos, financieros, reputacionales, legales, todos aquellos aspectos que se consideren que puede impactar debe ser incluido en la matriz. Cada uno de estos eventos debe analizarse en función de evaluar la probabilidad y la ocurrencia de cada uno de esos aspectos. Una vez que tengo esta evaluación, voy a elegir cuáles puedo eventualmente tratar. Algunos tal vez ya deba descartarlos, porque si no tengo algún tratamiento para mitigar ese riesgo, para hacer que este riesgo genere un menor impacto, tal vez entonces tenga que decidir evitar esa situación. El tratamiento del riesgo implica generar alguna situación que mitigue el impacto que el mismo puede generar. Y luego, por supuesto, en todos estos aspectos es necesario un monitoreo y una revisión continua, porque pueden cambiar los marcos regulatorios, pueden cambiar las tecnologías, pueden cambiar los procesos, pueden cambiar las personas afectadas a esos procesos, por lo cual es necesario que se produzca una revisión para comprender que las situaciones no son estancas. Que yo hoy revise los riesgos de mi organización no quiere decir que pueda quedarme tranquilo de acá a 3, 4, 5 años, de que tengo de alguna manera la situación controlada. Debo establecer alertas, debo establecer situaciones que me ayuden a disparar una nueva revisión, por ejemplo, si surgen normativas, si surgen nuevos estándares, si surgen iniciativas voluntarias
que hacen cambiar tal vez mi mapa de riesgo. Ante la situación, ante el riesgo, las preguntas que me puedo hacer es si lo puedo evitar. Para evitar, podría tercerizar la situación o directamente no llevar adelante esa operación, ese proceso, esa contratación. Esa sería una alternativa. Si lo puedo controlar, es decir, si puedo disminuir el efecto que produce, mitigar o bien prevenirlo. Es decir, no lo estoy eliminando, pero estoy generando todas las medidas suficientes para efectuar la prevención del riesgo. ¿Qué sucede con financiar ese riesgo? Es decir, ¿puedo establecer algún tipo de seguro? Eso me va tal vez a salvar algunos aspectos financieros, pero no me va a evitar otras consecuencias, ¿sí? O bueno, puedo establecer algún tipo de provisión. Otra alternativa sería transferir el riesgo con algún proceso de cobertura. Todas estas situaciones deben ser evaluadas de manera independiente según los riesgos que se desee asumir en la organización. Muchas veces también es necesario asumir esos riesgos, pero lo importante es que sepamos a través de ese mapa cuáles son las consecuencias a las que nos vamos a afrontar si el evento sucede. Entonces, en la medida en que yo tenga este mapa claro y este panorama lo suficientemente amplio de mi organización, me va a permitir tener respuestas ante las distintas emergencias que puedan suceder. Creo que este enfoque, que es un enfoque que se está llevando adelante en las organizaciones, es decir, un enfoque basado en riesgos, un enfoque integral de las empresas a través de la medición de todos los aspectos económicos, sociales, ambientales, financieros y de cumplimiento legal y cumplimiento en valores de la organización, nos permiten hacer empresas más responsables, nos permiten tener una visión mucho más amplia de las organizaciones y más cercana a la realidad y a la gestión de las mismas, que ayudan a tomar decisiones a los distintos grupos de interés para los cuales uno produce esta información. Hay que ser consciente que esta información es para los distintos grupos de interés, entonces debemos tener respuestas preparadas para cada uno de estos grupos. Alternativas, como decíamos, asegurar, evitar, mitigar y eventualmente, si no podemos aceptar, esas son las posibilidades que tenemos frente al riesgo. Pero más que las estrategias a seguir, lo importante es tener identificados. Estos son resultados que podemos tener, pero primero debemos identificar claramente los mismos. Muchas gracias. Espero, dejo mi correo electrónico por si pudieran surgir dudas, comentarios o visiones en relación a esto. Gracias, Verónica. No, por favor, gracias a vos, Paula. Muy interesante el tema, todo muy conectado a las tres presentaciones, así que bueno, queríamos agradecer la participación de las tres, y bueno, a ver si nos volveremos a encontrar nuevamente el próximo año en la próxima ECO. Muchas gracias por la participación. Será un placer. Gracias por invitarme. Gracias.